Está con nosotros Jorge Duarte, quien es doctor en Derecho Constitucional. Y este tema del terrorismo, profesor Duarte, ¿cómo se aplica el derecho humanitario? Porque se habla mucho de derechos humanos, pero se olvida que hay un derecho humanitario ad bellum, como dicen ustedes, aplicable a la guerra, no in bellum, perdón, in bellum, porque ad bellum es el derecho a la guerra, este es el que se aplica en dentro el de la conflicto. guerra. Sí. Y generalmente el derecho internacional humanitario pues, es generalmente a la población civil. Eso Pero no también para regular los desde combatientes. luego, no quiere decir que no se aplique también a las personas que han intervenido en un conflicto bélico. De hecho, la cláusula Marten reza que es, digamos así, la bisagra o el punto de coincidencia y de unión entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Reza que a todas las personas víctimas de los conflictos bélicos tienen que ser tratados bajo los principios de humanidad y con el respeto debido, desde luego, a su dignidad humana. De todas maneras, para nosotros, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos humanos, es fundamental que los gobiernos lo apliquen, pero el derecho humanitario muchos lo olvidan, contacto a conflictos de carácter internacional, ¿no? Tienen los gobiernos la impretermitible obligación de aplicar el derecho humanitario. Sobre todo, es más, está contenido los principios del derecho internacional humanitario que vienen desde el padre Vittoria, pues. Está contenido en el derecho internacional público moderno. Tiene sus orígenes, digamos así, donde se dio un vuelco al derecho internacional público por las protestas y, digamos así, todo lo que escribió y opinó el padre Vittoria cuando se percató del trato que los conquistadores españoles le daban a los aborígenes americanos. Hubo la protesta, desde luego, de la cual él se hizo eco, de Fray Bartolomé de las Casas y el arzobispo Montenegro en Santo Domingo, de donde, desde luego, se estableció que los aborígenes o los indios americanos eran tan humanos como el resto de los humanos y, por supuesto, que eran poseedores del sacrosanto atributo o cualidad y supremo valor de la dignidad humana. Pero en estos días, doctor Duarte, lejos de la historia que usted nos menciona, ha habido casos de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario. Estamos a días de celebrar el Día del Holocausto, precisamente cuando los rusos liberan Auschwitz. Allí no había ningún derecho para esta gente, era como considerar a los indígenas en la época anterior, ¿no? Bien, uno de los hechos más monstruosamente negativos de la humanidad ha sido el Holocausto, la Shoah, valga decir, la matanza de los judíos por el régimen nazi encabezado por Adolfo Hitler. No podemos olvidar también que hubo la matanza del pueblo armenio. Claro. Y pienso que Stalin, alto jerarca del comunismo en el mundo, liquidó más gente que el propio Hitler. Es la misma visión. Se calcula en 20 millones de personas. Y eso es negar el derecho humano y el derecho humanitario. Eso es negar el derecho humano, el derecho humanitario y el más elemental derecho natural. El respeto debido, naturalmente, a la dignidad, a la vida y el respeto, además, que se tiene que tener, inclusive con los prisioneros o con los derrotados, de no aplicarles tratos humanos crueles o degradantes. ¿Dónde está, desde el punto de vista constitucional y filosófico, el problema de no aceptar al otro, de respetarlo aunque sea enemigo? Bien, si algo bueno tiene nuestra Constitución de 1999, yo diría que algo es inobjetable, es la incorporación de los derechos humanos contenidos en los principales tratados internacionales de derechos humanos. ¿Le da carácter supranacional? Sí, sobre todo lo contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es ley de la República desde 1977, y sus principales valores, principios y disposiciones fueron trasladadas a la Constitución. Uno de los artículos de la Constitución, si mal no recuerdo, el 19 o el 23, además le da carácter supraconstitucional a los derechos humanos, con base en el principio de progresividad, donde dice que los derechos humanos prevalecerán sobre la legislación interna e inclusive sobre la legislación
o los derechos consagrados en la Constitución, siempre y cuando sean favorables a la defensa, aplicación y acatamiento de los derechos humanos. Quiere decir que cualquier decisión de un tribunal internacional, de un organismo de Naciones Unidas, de una instancia regional como UNASUR o como el CELAC, el gobierno tiene que aceptarla y proceder de esa manera. Así es. El gobierno, a veces se han usado subterfugios, inclusive subterfugios legales y a escala de tribunales muy importantes como el Tribunal Supremo de Justicia para evadir la aplicación de decisiones o sentencias de tribunales internacionales. En este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión para el Tratamiento Arbitrario de los Prisioneros de la Organización de las Naciones Unidas. Es categórico que un Estado miembro de la comunidad internacional, en este caso de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas, tiene la obligación de acatar, ejecutar y cumplir la decisión de estos organismos internacionales. ¿Y si se con base en el principio sagrado, en el principio de la Pacta Sunt Servanda, contenido en la Convención de Viena sobre los tratados de 1969. Ese principio es los pactos que hayas, tienes que acatarlos. Tiene que cumplirse. La Pacta Sunt Servanda reza que los pactos deben honrarse y cumplirse tal como fueron acordados, sin que se use como argumento o pretexto la legislación interna. Salvo cuando la propia Constitución establece en caso de las fronteras y territorios que se acepten los tratados internacionales, pero aquellos no válidos pueden denunciarse. Que es el caso de Guyana. Que es un caso excepcional. La excepción, en este caso, confirma la regla. Es más, hay jurisprudencia de varios países. Sería muy extenso mencionar, claro, pero por ejemplo, en un caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos mexicanos, que le fue consultada sobre la aplicación de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazó la consulta, alegando simple y llanamente que dicha decisión tenía que cumplirse con base a estos principios que hemos mencionado. ¿Usted recomendaría entonces al gobierno reconsiderar la medida de alejarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención? Una de las primeras cosas que yo me permitiría recomendarle al gobierno es que reconsidere la denuncia que hizo de la Convención Americana de Derechos Humanos y que se reinserte de nuevo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, porque ese es un lunar que existe para el Estado venezolano dentro del concierto de la comunidad internacional y sobre todo la comunidad internacional en relación con